Muy bien, pues hoy es domingo 1 de junio del 2025. Continuamos con nuestra serie expositiva en el Evangelio según Marcos. Y en esta ocasión vamos al capítulo 12, de los versículos 1 al 12, y he titulado este mensaje La paciencia del dueño. La paciencia del dueño. Vamos a hacer la lectura ahí del pasaje, Marcos 12, del 1 al 12. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Oremos. Bueno, Señor, estamos delante de ti, estamos ante tu palabra. Nuestra porción eres tú y tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Ilumina con ella nuestro caminar y ayúdanos, Señor, a mantenerla delante de nosotros y ser guiados por ella. Para tu gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Las parábolas en la Biblia son por lo general historias de la vida diaria, de la vida cotidiana, contadas con la intención de transmitir verdades espirituales, pero no solo eso, sino provocar una reacción por parte del oyente. Son, como dice Alejandro Strauss, la característica más distintiva de la enseñanza de Jesús y el método que más utilizaba para explicar el reino de Dios, para ilustrar el carácter de Dios y para demostrar las expectativas que Dios tiene para su pueblo. Era un recurso muy recurrido por el Señor Jesucristo. Un ejemplo de una parábola, en este caso en el Nuevo Testamento, es la que el profeta Natán utilizó para sensibilizar al rey David con relación a su pecado de asesinato de Urías después de haber tomado a su mujer. Si me acompañan ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, conocemos la historia de David, conocemos esa parte desagradable de la vida del rey David, donde adulteró con la esposa de Urías y luego lo mandó asesinar en la guerra. Y aquí nos encontramos tiempo después, cuando el profeta Natán acude con el rey David. Dice el versículo 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre.
El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagarlo la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. A través de esta parábola, Dios, por medio del profeta Natán, confronta a David por su pecado. Y en el versículo 13 vemos la respuesta de David. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová remitió tu pecado, no morirás. Como pueden ver en este caso, la confrontación que Dios hizo a David por medio del profeta Natán surtió efecto y el rey reconoció su pecado. David se arrepintió. En el capítulo 12 de Marcos, que nos ocupa hoy, Jesús recurre a una parábola para responder a los líderes religiosos de Israel, quienes cuestionaban la fuente de su autoridad, y confrontarlos con su actitud hacia él y hacia la autoridad que él tenía. Mientras que por lo general las parábolas de Jesús tenían la intención de revelar los misterios del reino a los discípulos y esconderlas para los religiosos, en esta ocasión cuenta una parábola cuyo mensaje es muy directo y confrontador para ellos. Se trata de una parábola basada en el canto alegórico de Isaías capítulo 5 acerca de la viña que dio uvas silvestres o amargas en lugar de producir buen fruto. Es una historia diseñada para intensificar la ira de la audiencia hacia los malvados labradores de la viña por lo que han hecho a los enviados del dueño y su complot para apropiarse de la viña. El drama se va desarrollando de tal manera que el oyente no puede evitar indignarse por el comportamiento de los labradores, esperando una respuesta enérgica y severa por parte del dueño. Es un mensaje dirigido a los líderes religiosos de Israel principalmente, quienes en un principio seguramente se indignaron ante la maldad hacia un hombre sumamente generoso y paciente, el dueño de la viña, y hacia los siervos que simplemente estaban cumpliendo con su deber, pero que al darse cuenta que se refería a ellos como los labradores malvados, se retiraron para continuar planeando el arresto y la ejecución del Señor Jesús. A través de esta parábola, Jesús les hace ver a los líderes religiosos de Israel que su autoridad viene del Padre, quien es el dueño de la viña, y le ha enviado a reclamar lo que es suyo por derecho, pero al mismo tiempo los confronta a ellos y a sus antecesores con su rechazo a los profetas enviados por Dios y a él mismo como el Hijo de Dios. Los han rechazado, están rechazando al Hijo de Dios y lo llevarán a la muerte, conduciendo sin pretenderlo el plan de Dios hacia su desenlace, ofreciendo a Jesús como rescate por muchos. Yo espero que no nos quedemos solo en los hechos, indignados por la terrible respuesta de estos labradores malvados y la indiferencia de los líderes religiosos de Israel a través de la historia, sino que consideremos nuestra propia respuesta a la gran paciencia, misericordia y bondad del Señor para con nosotros, quien es lento para la ira y grande
en misericordia. Veamos entonces el versículo 1 y 2. Demandando lo que es justo. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Marcos relata que Jesús comenzó a decirles por parábolas, en plural, aunque solamente presenta una de las parábolas que Jesús dijo antes de su muerte. Mateo presenta otras dos parábolas relacionadas. Y la parábola es muy sencilla, pero sumamente dramática y directa, teniendo por objetivo elevar la indignación de los oyentes hacia unos malvados e ingratos labradores que no solamente no cumplieron con el trato hecho con el dueño de una viña, sino que mataron a sus representantes y finalmente hasta su propio hijo. Y como dije anteriormente, esta parábola se basa en el canto alegórico de Isaías 5 acerca de la viña que dio uvas silvestres o amargas en lugar de producir buen fruto. Si vamos a Isaías capítulo 5, en el versículo 1, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. O sea, en clara referencia a la manera en la que Dios eligió por gracia a Israel para que fuera su viña, haciendo todos los preparativos para obtener un buen fruto de ellos, y que por el contrario, lo que obtuvo fueron uvas silvestres o uvas amargas. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que el Señor eventualmente retirara su protección, de tal manera que Israel quedara desolada y vulnerable a las invasiones de otras naciones. Y continúa leyendo en el versículo 3, ahí en Isaías 5, dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Es decir, en lugar de que el pueblo de Israel respondiera con justicia y equidad, lo hizo con injusticia y angustia. ¿Y qué pasó? Que eventualmente naciones vecinas poderosas llegaron y arrasaron con Israel y con Judá, y se los llevaron cautivos. Ahora, ¿por qué usa el Señor Jesús ese pasaje de Isaías aquí? Porque hace alusión a la infidelidad de Israel y el desprecio de sus líderes a los profetas enviados para hacerles un llamado al arrepentimiento. Y finalmente los actuales líderes rechazando al Hijo de Dios.
Es importante observar que en la parábola el dueño de la viña lo arrendó a unos labradores. No les dio la propiedad, no la traspasó, no la heredó, seguía siendo de él y esperaba un pago por ese arrendamiento. Había hecho un contrato con ellos para que trabajaran la viña y le pagaran lo convenido. ¿Cuánto era? No sabemos, pero obviamente habían acordado en eso y era lo pactado. Llegado el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envía a un siervo suyo a solicitar el pago de lo acordado. Eso es lo que habían acordado, eso era lo justo. Sin embargo, la respuesta hacia el siervo es sorprendente. En lugar de darle la parte que le correspondía al dueño, dice que golpearon al siervo y lo enviaron de vuelta con las manos vacías. ¿Qué hace el dueño ante esta situación? Bueno, vean el versículo 3. Primeramente la respuesta de ellos dice, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Sí? Entonces el dueño dice, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5, volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros, muchos, golpeando a unos y matando a otros. Al primero lo golpearon, al segundo lo apedrearon e hirieron en la cabeza, al tercero lo mataron, cosa que se repitió varias veces. Era claro que los labradores se querían apoderar de la viña y no participar al dueño de las ganancias o del fruto de esa viña. Podemos imaginar la creciente indignación de los oyentes por las crueles acciones de los labradores. Digo, tú mismo, ¿verdad? Lees el pasaje y sabes, o sea, esto es completamente injusto, es aberrante, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se pueden portar así? Y como que la expectativa es, bueno, ¿y qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Verdad? Seguramente responderá con todo el poder del cual disponía. Seguramente era un hombre poderoso. Para tener ese tipo de propiedades, es que era alguien que tenía influencia y poder. Pudieron haber pensado en aquel momento, ¿verdad? Estos oyentes, en la vida de David, en aquella ocasión que se enojó muchísimo en contra de Nabal por no querer pagarle a su gente por el apoyo brindado en el cuidado de sus ovejas. Los que conocen la historia saben, ¿no? David manda a sus siervos a pedirle a Nabal que le participe, ¿verdad? Que les pague de alguna manera el apoyo que le han brindado a todos sus siervos. Y Nabal se niega. David se enfurece y sale con sus hombres dispuesto a matar a Nabal y acabar con todo, con toda su hacienda. Y de no ser por la intervención de la esposa de Nabal, Abigail, creo que hace poquito en el estudio de mujeres tocaron el tema de Abigail, David lo hubiera matado a él y toda su gente. Así todos los oyentes, los que estaban ahí alrededor de Jesús, yo creo que estaban listos para escuchar acerca de la venganza del dueño. Pero no fue así, sino que el dueño decidió dar a los labradores otra oportunidad para cumplir su obligación. Y en esta ocasión, pensando que si enviaba a su propio hijo, le tendrían respeto. Vean el versículo 6, por último, dice, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto
a mi hijo. O sea, la paciencia y la misericordia de este hombre es increíble. Otorgando oportunidad tras oportunidad para que los labradores hicieran lo correcto. Ni siquiera considera hacer justicia por lo que le hicieron a los enviados anteriores. Solo espera que ahora sí respondan rindiendo buenas cuentas de la viña que les encargó. Pero ¿cómo respondieron estos labradores a la bondad del dueño? Versículo 7 dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. En una acción que revela una vez más el corazón duro, codicioso, egoísta de estos labradores, su gran ingratitud hacia aquel que les había hecho realmente un beneficio, deciden matar a su hijo, sintiéndose con el derecho de quedarse no solamente con el 100% de la cosecha, sino quedarse con la viña. Entendamos, la tierra no era de ellos. No habían plantado la viña, ciertamente la cultivaron y protegieron por un largo periodo, pero debían entregar al dueño la parte que le correspondía. Era como pagar una renta, pero pues lo hacían en especie, participando del fruto de la cosecha. Ahora, ¿cómo podían pensar que la viña sería de ellos al matar al hijo? No es que la pudieran heredar directamente, sino que pensaban que merecían quedarse con la propiedad porque ellos la estaban trabajando. Al eliminar al heredero, no habría más quien se quedase con la viña sino ellos. O tal vez el dueño ya desistiría y las dejaría a las tierras. Ya le habían matado a varios siervos, ahora habían matado a su hijo. Quizá ya el dueño dobló mano y dijo, pues ya, quédense con la viña. Pero como ven, el drama de la historia se intensifica y la indignación de los oyentes seguramente también se elevaba. ¿Cómo era posible que los labradores actuaran de esa manera tan perversa? ¿Qué hará el dueño de la viña? Y esa es precisamente la pregunta que Jesús hace al concluir la parábola. Dice el versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? O sea, lo lleva a un punto donde demanda una reacción, una respuesta de parte de ellos. ¿Sí? Y la respuesta esperada, lógica es, pues que venga el dueño y le dé su merecido a estos perversos. ¿Qué es lo que merecen? ¿Qué está esperando el dueño para actuar con todo su poder contra ellos y recuperar su viña? Saquen sus conclusiones. ¿Qué harían ustedes? Si desde antes de que mataran a su hijo ya se esperaba una respuesta enérgica por parte del dueño, ¿cuánto más ahora? Y entonces viene la respuesta. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la pregunta de Jesús y la respuesta. En el relato de Marcos dice que fue Jesús quien respondió, sin embargo en Mateo dice que fueron los oyentes quienes contestaron. En Mateo 21:41 dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Yo creo que Jesús lanzó la pregunta y dijo, a ver, ahí se las dejo para que piensen poquito.
Y tal vez algunos empezaron a gritar y decir, que mueran esos desgraciados. O como dice en Mateo, a los malos destruirá sin misericordia. Y en Lucas agrega la expresión, Dios nos libre. Como diciendo, que Dios nos libre de una situación como esa. O de ser como estos hombres perversos. Nadie se quería identificar con ellos. Eran unos injustos, malosos. Pero seguramente toda la audiencia esperaba que se hiciera justicia. Es como esos dramas, ¿verdad? Que nos dejan ahí sin la conclusión para que nosotros pongamos lo que creemos que debe suceder. A ese punto llegó la parábola de Jesús. Ahí está la situación, este es el drama que se está presentando. A ver, ¿cómo quieres que cierre esta situación? Yo recuerdo que cuando se presentó originalmente la película de la Pasión de Cristo, íbamos saliendo ahí del cine y uno de los acompañantes dijo, estoy tan indignado que quisiera poder darle una paliza a esos que mataron al Señor Jesús. Volteo y le digo, pues empieza por dártela tú, ¿verdad? La indignación había llegado al máximo y es probable que todos los que escuchaban acerca de la terrible actuación de los labradores estaban de acuerdo en que merecían ser destruidos y que el dueño recuperara su viña y la alquilara a unos labradores más responsables. Señor, pues aquí estamos nosotros, ¿verdad? Eso era lo justo. Ahora el Señor tenía a la audiencia y particularmente a los líderes religiosos de Israel, donde los quería tener en una posición que los confrontara con su propio proceder. Recuerden que habían cuestionado la autoridad de Jesús. En el pasaje anterior, lo vimos la semana pasada. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio permiso para hacer estas cosas? Y ante el cuestionamiento de Jesús, ellos prefirieron quedarse callados, no quisieron dar respuesta, porque estaban empeñados en quitarlo del camino. Al igual que habían hecho sus antepasados con los profetas enviados por Dios. Entonces, como podemos ver aquí, aunque por lo general el propósito de las parábolas era esconder la verdad de aquellos que estaban endurecidos de corazón, en esta ocasión la parábola revela la verdad del proceder de los líderes religiosos de Israel a través de toda la historia y los confronta a ellos mismos con su actual proceder. Así es que viene la confrontación para enfatizar la relación del Hijo en la parábola con el rechazo hacia su persona por parte de los líderes religiosos. Jesús cita una porción del Salmo 118, en los versículos 10 y 11, dice, ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La pedrada fue directa. No es que no conocieran el pasaje del Salmo 118, sino que les cuestiona su comprensión. ¿Acaso no han leído? ¿Acaso no saben? O sea, ciertamente que lo han leído, ciertamente que lo saben. Pero no querían aceptar que al despreciar a Jesús, en realidad estaban rechazando al Mesías, a la piedra angular. ¿Les parece extraño que el Señor haga esto, siendo que ha sido anunciado de muchas maneras y durante tanto tiempo? Aquel a quien ustedes rechazan es el hijo del dueño de la viña que ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir,
la piedra angular sobre la cual el reino de Dios será edificado. Y los líderes religiosos rechazaban a Jesús por considerarlo inadecuado para ser el Mesías. Y a estas alturas no era muy difícil que los líderes se dieran cuenta que Jesús se refería a ellos, que se refería a sus antecesores, que habían despreciado a los profetas enviados por Dios. Profetas que fueron enviados por Dios para hacerles un llamado al arrepentimiento, para vivir en santidad y en justicia. Así que enfurecidos, pero conscientes de que se echarían encima a la gente si lo aprendían, prefirieron irse y esperar un mejor momento. Al igual que la vez anterior, cuando cuestionaron a Jesús por su autoridad. Versículo 12 dice, procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Nuevamente Jesús los tiene contra la pared. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de guiarlos al arrepentimiento. ¿Pero qué prefieren hacer? Irse. En lugar de reconocer que lo que estaba diciendo por medio de la parábola se refería a ellos, ellos prefieren irse. No fue suficiente la advertencia de la parábola en cuanto a lo que haría el dueño de la viña, de destruirlos. No fue suficiente constatar la misericordia y la paciencia de Dios representado en el dueño de la viña. Simplemente ellos estaban ofuscados y no estaban dispuestos a entregar sus privilegios a uno que no cumplía sus estándares. Por su parte, aunque el pueblo estaba del lado de Jesús, no lo honraban por quien realmente era. Lo tenían por un gran profeta, pero sabemos que eventualmente se pondrían del lado de los líderes religiosos para exigir su muerte. Así es que esta parábola no solo va dirigida a los líderes del pueblo de Israel, sino a todo el pueblo, pues ellos también rechazaron a los profetas de Dios que hicieron un llamado al arrepentimiento, a la santidad y la justicia. Ellos finalmente gritaron, crucifícale, cuando Jesús fue presentado por Pilato. ¿Qué vemos en este pasaje, además de la ingratitud y perversidad de los labradores? Porque es fácil quedarnos ahí, ¿verdad? Y juzgarlos y decir, de veras qué ingratos, qué injusto todo lo que hicieron. Pero una de las cosas que resaltan en este pasaje es la misericordia y paciencia del Señor. El dueño de la viña es el Señor. Desde Isaías y ahora Jesús lo trae aquí, delante de ellos. Aunque Dios dio a Israel todo lo necesario para su cuidado y protección, la nación no fue capaz de producir fruto. Aún así, Dios fue paciente y misericordioso, insistiendo y esperando una y otra vez. Esta parábola refleja de manera muy clara la gran paciencia del Señor, el dueño de la viña, quien aun cuando los labradores lo maltrataron a sus siervos, mataron a sus siervos, Él continuó insistiendo. Y esa es la historia del pueblo de Israel, esa es la historia de Dios tratando con su pueblo rebelde y contumaz, infiel. Dice en Jeremías 3:12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre
el enojo. Una y otra vez encontramos esta actitud, estas expresiones de parte de Dios, enviando a los profetas a advertir a su pueblo: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, caminen en justicia y santidad. Y la respuesta seguía siendo: no te escucharemos. Afrentando a los profetas, matando a los profetas, rechazándolos una y otra vez. Pero como vemos aquí, la misericordia del Señor es extensa, pero tiene un tiempo, porque también es un Dios justo. Por eso dice: no guardaré para siempre el enojo. ¿Sí? O sea, va a llegar un momento en que hará justicia. En la parábola de la viña dice que al no haber fruto agradable, quitaría el cerco de protección para que la nación fuera destruida. Y sucedió. ¿Y qué de nosotros en el aquí y el ahora? También rechazamos al Hijo de Dios. Y de no ser por su gracia, aún estaríamos como esos líderes religiosos. En Tito 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No había diferencia, dice Pablo a Tito, entre nosotros y ellos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y fíjense bien, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No hay diferencia. La única diferencia es la bondad de Dios, su misericordia, su gracia, al enviar a su Hijo a morir por los pecadores. ¿Cómo estamos respondiendo a la misericordia y paciencia del Señor? ¿Le damos buenas cuentas de nuestra mayordomía a través de un buen fruto? Y ese es otro de los puntos de aplicación aquí en este pasaje. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Fruto. Dios espera y demanda fruto. Que demos fruto como evidencia de haber nacido de nuevo por la fe en el Hijo de Dios. Acompáñenme a Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 8. Está Juan el Bautista predicando. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En una clara confrontación a los religiosos. No me salgan con que somos hijos de Abraham y estamos protegidos por eso. Dice: arrepiéntanse y den frutos dignos de ese arrepentimiento.
El hacha ya está lista. No podemos escudarnos en el hecho de que un día hicimos una oración para recibir a Cristo. No podemos escudarnos en el hecho de que asistimos a una iglesia cristiana o que nuestros padres son cristianos. La ausencia de fruto espiritual es indicador de aún estar en condenación y destinados al fuego eterno. Sí, Dios es paciente. Dios es misericordioso, como hemos visto. Pero no contenderá para siempre. ¿Sí? También dice que por su fruto se conoce el árbol, si es bueno o es malo. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Los he puesto, dice, para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. Pablo oraba por los filipenses, diciendo en Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Así como el dueño de la viña esperaba participación del fruto, aquellos a quienes les arrendó la viña, así también Dios demanda de su pueblo buenas cuentas. Un fruto no silvestre, un fruto no amargo, un fruto dulce. También vemos aquí a un dueño de una viña que aparentemente está lejos y ausente. Y a veces pudiéramos pensar que Dios es así, Dios está lejos. Dios está ausente de nuestra vida en el día a día. Eso es lo que los labradores tal vez pensaron, que el dueño estaba tan lejos y andaba en sus asuntos por allá, que no le importaría realmente qué hacían con la viña, si se apoderaban de todo o no. Y muchos hay que siguen pensando que pueden actuar contra Dios y salirse con la suya. Pero Dios no está lejos. Dios no está ausente. Y no dejará de pedirnos cuentas de todo lo que nos ha dado. La mayoría conocen la parábola de los talentos. Vayan conmigo a Mateo 25. Mateo 25, versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, aquí está otra vez, ¿verdad? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No vamos a leer todo el pasaje, pero al regresar para pedir cuentas de la administración de los bienes entregados, dice que a los que les dio 5 y 2 talentos, le rindieron buen fruto. Al que le dio 5, le regresó otros 5. Al que le dio 2, le regresó otros 2. El doble de lo que les dio. Pero al llegar al que le dio solo 1, esta fue su respuesta, en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Bueno, este no se lo robó, ¿verdad? Pero no lo puso a trabajar. Versículo 26, respondiendo su señor le dijo, siervo malo
y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y luego dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. No solo lo tilda de siervo malo y negligente, sino que le quita lo que le había dado y se lo da al que tenía más, porque había sido un buen administrador de aquello que le dejó en custodia. Ahora, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha otorgado por gracia? ¿Qué estamos haciendo con el don más precioso que el Señor nos ha dado, que es nuestra salvación? ¿Cómo vivimos a la luz de ese regalo inmerecido? ¿Le estamos eternamente agradecidos? ¿Y cómo se refleja eso en nuestra devoción y servicio a Dios? Dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Qué importante tener gratitud. Reconocer que lo que tenemos, la salvación de la cual disfrutamos si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ha sido solamente por la gracia de Dios. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea, la gratitud nos lleva a servir al Señor con temor y reverencia. Y termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y qué quiere decir eso? Que al que no le rinda buenas cuentas, al igual que a esos labradores malvados, los va a destruir por la eternidad en el infierno. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a la confrontación? Esta parábola tenía la clara intención, ¿verdad?, de confrontar a los líderes religiosos de Israel, principalmente, aunque también al pueblo. ¿Y cuál fue su respuesta? Huir, irse y esperar un mejor momento para atraparlo. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la confrontación de parte de Dios? Ya sea cuando leemos la Biblia, al escuchar un sermón como este, al recibir una enseñanza, o por medio de los pastores o hermanos que desean lo mejor para nosotros. Esa respuesta es como la de los líderes religiosos o como la del rey David ante la confrontación por parte del profeta Natán. David se arrepintió, David reconoció su pecado, pero los líderes religiosos no lo hicieron, sino que persistieron en su obstinación por matar a Jesús. Y la verdad es que no nos gusta que nadie nos diga que estamos mal en algo. Mucho menos si es algún otro hermano o hermana, ¿verdad? Que inmediatamente se levanta el abogado interior, ¿verdad? ¿Tú quién eres para decirme eso? Es que tú no sabes mi circunstancia. Tenemos un defensor que está pronto, ¿verdad?, para sacar la casta y decir, yo no soy así. No, yo no hice esto. No, yo estoy bien. Tú no me digas nada. La parábola de Jesús era muy directa y los líderes religiosos entendieron que se refería a ellos. ¿Y qué hicieron? En lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron? Se retiraron.
Se retiraron. Vamos a Hebreos. Dice Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es un llamado a no endurecer nuestro corazón ante las confrontaciones que el Señor nos hace. Pero aparte, hacerlo los unos a los otros. Y podríamos citar más parte de la Escritura donde claramente nos llama a amonestarnos los unos a los otros. Animarnos a caminar en la santidad del Señor. Y por último, y tal vez lo más importante, ¿quién es Jesús para ti? Para los fariseos, escribas, miembros del Sanedrín, era alguien a quien rechazaron, a quien desecharon. Y teniendo una y otra oportunidad para arrepentirse, simplemente dijeron, no. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es realmente el Hijo de Dios que ha venido a dar su vida en rescate por los pecadores? Y te encuentras tú entre los pecadores que necesitan desesperadamente una salvación que jamás lograrás por ti mismo. No endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en que ya no hay más oportunidad. Vamos a participar como cada primer domingo del mes en la Cena del Señor. Y lo haremos haciendo memoria precisamente de que en esa maravillosa paciencia y misericordia y bondad de nuestro Dios ha enviado a su Hijo, no para que lo rechacemos, sino para dar su vida en rescate por nosotros los pecadores. Al participar de la Cena del Señor, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos memoria. Recordamos este hecho tan trascendental. Pero lo hacemos desde el punto de vista de que hemos creído. Por eso los que participamos en la Cena del Señor es solamente los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, que nos hemos rendido a Él y que hemos dado testimonio a través del bautismo de que Él es nuestro Salvador. Él es aquel quien sufrió y murió para pagar por nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte, para que así como Él vive, nosotros tengamos la seguridad
de la vida eterna en su presencia. Vamos a pasar por los elementos.